sea que usted es de acá, neto de Puquina. Sí, así me llaman hace 70 años. Yo he crecido en este pueblo que tiene aún el nombre de una gran cultura. Ahora, Puquina fue este lugar precisamente un lugar muy importante dentro de lo que sería la cultura puquina. Bueno, esta localidad es la segunda después del más importante, que fue Churajón. Un camino a Chapi, en el territorio arequipeño, en Siete Toldos, a esa altura hay un lugar llamado Churajón. Ese era el pueblo madrina del Puquina de hace más de 1000 años atrás. La erupción de un volcán, Huaynaputina, los terremotos hicieron que el agua se disminuya, se seque en esa zona. Entonces la población vuelve a rehacerse en donde encuentra agua. Encontraron en esta zona, se asentaron, y qué bien que me hizo, llegué a nacer en esta tierra. Es Puquina, lo que queda de Puquina es este nombre, y lo que recordamos de esa cultura es que ha tenido su propia lengua. Los incas, ya mirando al pasado, tenían como lengua sagrada o secreta la lengua puquina. Wow. Y ahora estamos en el centro de interpretación, en el museo. Estamos en el museo, que podemos ver bastante cerámica. Hay algo que le llame la atención, porque hemos visto, por ejemplo, unos vasos ceremoniales proto-incas y también un quero inca. Sí. ¿Eso qué prueba? Vamos por partes didácticas. El ser humano, para que viva, se tiene que alimentar. La más hermosa y científica forma de preservar un alimento es la arcilla. La arcilla. La papa que comemos está en la tierra, el tubérculo está enterrado. La tierra, el planeta nuestro, no obstante que tiene más agua, hasta le han denominado tierra. Entonces, la tierra tiene una parte que es arcilla. La arcilla es manuable, manipulable, y toma la forma que el hombre le da para preservar. La momia Juanita no ha sido un cadáver, una persona muerta después de vivir harto. Ha sido una persona joven, bella y nunca momia. Ha sido una entrega a la tierra, y la ciencia viene después de miles de años y retrocede y descubre lo bella que fue Juanita, como un ejemplo de los seres humanos. ¿Qué queda de la cultura puquina? Disculpen la modestia, por ejemplo, yo. ¿Y quién soy yo? Soy Jorge, pero con un apellido conquistador. Mi apellido es Portugal. Y yo no saco, pues yo no me siento más porque tengo el apellido de la península y estoy junto a España. No, de ahí vino el conquistador. Vino el conquistador acá a interrumpir la forma en que vivíamos nosotros. Lo más grandioso de la cultura puquina es el compartir. Ni siquiera los andenes. La cultura Paracas tiene sus tejidos. La Tiahuanaco tiene sus chulpas. La cultura puquina se dedicó a mover las manos, a sacarle provecho a la geografía, y los cerros hacían sus gradas no para subir al cielo por los pecados cometidos, era para darle productividad a la geografía agreste. Hasta ahora eso es. Pero el baluarte principal de la cultura puquina es el compartir, que ahora queda bien nítido en el carnaval o en sus fiestas patronales. Se tiene una fiesta para respetar o recordar algo santo o sencillamente humano. Todos tienen que comer, se comparte lo que se tiene, todo se visita, no tenemos que invitar a nadie, se viene. Entonces, esto de lo que queda acá, todas las cosas nos hablan, nos cuentan, pero tienes que ser antropólogo
tienes que ser arqueólogo para entender qué cosa pasaba con el que usó o hizo ese ceramio. Entonces, por un lado, la lengua se muere, pero están desparramados los términos de la lengua puquina. Ahí está Yactasén, Conorajén y todos los topónimos. Los nombres de los sitios nadie se los puede robar. Como cuando viene un pizarro, ¿ah?, y se lleva lo que más le gusta. Y no falta un dueño de casa que le llena un cuarto de oro, otro de plata, porque no le importaba eso. Al peruano antiguo le importaba la geografía, la agricultura, porque la agricultura protege el cuerpo. La cultura tal vez el alma, la mente. Y esto que yo estoy diciendo es producto de la cultura. Y todo lo que hace el ser humano con sus manos es la cultura. ¿Qué queda de la cultura puquina? Yo, tú, porque si vienes de Arequipa, perteneces al territorio que fue la cultura puquina, porque desde Camaná hasta los chiribayas de Tacna, igualito que el Tahuantinsuyo. Desde Quito hasta la mitad, hasta cerca de la Patagonia, fue el imperio. Ojo, hay que jalarle la oreja también al Inca, porque no era tan pacífico. Eran imperio, y mataban y peleaban con los pueblos también. Pero no se moría la gente, sino se integraba. O sea, tan grande como el Tahuantinsuyo ha sido lo que me toca explicar, porque yo soy un puquina, que si tengo una neurona, esa neurona todavía tiene las ganas de luchar y decir la verdad. Los historiadores de la cultura puquina han observado en los testimonios arqueológicos encontrados en las investigaciones objetos de arte e industria puquina. Ocupan en primer lugar los ceramios como tazas, vasos, jarras, ollas y cántaros, queros y aríbalos, objetos de alfarería fabricados de arcilla cocidas al fuego, cuyas formas y ornamentaciones revelan un estilo y tipo propio e inconfundible a otras culturas posteriores. Todas estas cerámicas eran de carácter utilitario del poblador puquina. Así los vasos y tazas eran cónicos, las ollas y cántaros eran globulares, de color ocre rojo, algunas adornadas de motivos geométricos, con formas caprichosas como bandas con puntas triangulares, estilizando plantas y en forma de rombos cuadriculares de color negro café sobre fondo rojo encendido con silueta blanca. Existe también el signo escalonado como una estilización original y propia. Los puquinas en su artesanía han utilizado el ocre, el blanco, el negro, el café y el rojo encendido. Estos colores eran extraídos de la tierra y de algunas plantas. Con esto se fabricaban objetos de arte y de industria puquina. Quero inca, un quero, mira. Wow. Qué belleza de rostro. Miren ustedes, amigos, qué belleza. Y los vasos puquina.
una de las fracciones de los Arax de la Amazonía, se convirtió en el pueblo Puquina. Según Huamampoma, estos guerreros aymaras, adoradores del rayo y los volcanes, parte de los cuales tenían como jefe a Cari, atacaron al reino Coya, a los Puquinas. En aquel entonces llamaban al lago Titicaca Poquena. Posteriormente lo llamaron Chucuito y tardíamente Titicaca, tomando el nombre de la isla del lago. Es por ello que se cree que este antiguo reino manufacturó los líticos de Tiahuanaco, la Isla del Sol y quizás Machu Picchu. Siguiendo las huellas que han dejado los Puquinas, podemos afirmar que empezaron su éxodo hacia el Pacífico desde los primeros siglos del cristianismo. Franquearon la cordillera occidental marítima y siguiendo el curso de los ríos Chili y Tambo, llegaron hasta las playas del Pacífico. Las primeras poblaciones que fundó esta ola migratoria en su marcha hacia la costa fueron las de Ichuña y de Ubinas, en las primeras estribaciones de la cordillera volcánica, y por los desfiladeros norte y sur del Pichu Pichu penetraron en las fértiles regiones de los actuales distritos de Chihuahua, Poxi, Quequeña y Puquina, lugares que por la buena calidad del terreno vegetal y la abundancia de manantiales son excelentes para la caza, la pesca y el pastoreo de rebaños. Otro motivo de la migración de los Puquinas fue que durante algunos años un sol de fuego hizo sentir sus pésimos efectos en las colinas y llanuras de la inmensa olla interandina. A estos calores africanos siguieron las crueles heladas, originadas por una total ausencia de lluvias, las que acabaron con la agricultura y la ganadería, pues los sembríos se perdieron y se secó en gran parte el pasto forrajero que era la vida y sostén de los animales. El frío intenso de la puna y el calor abrasador del mediodía se encargaron de convertir al paradisíaco altiplano en un páramo desolado y triste, como un árido desierto de nuestras costas, sin agua, sin vegetación y sin vida. A esta verdadera calamidad que experimentaron los Puquinas del altiplano vino a sumarse la persecución última y sangrienta que tuvieron que soportar de parte de los aymaras, quienes, aguerridos y feroces como eran, se apoderaron de las regiones que podían cultivarse con las pocas aguas de los ríos que desembocan en el lago Titicaca y con las vertientes que brotan al pie de las grandes cordilleras. Los Puquinas, rama principal de la gran familia Arawak de la Amazonía y que en tiempos remotos logró extenderse por toda la dilatada altiplanicie peruana, boliviana, hasta formar un grande y poderoso imperio, al verse vencidos y humillados por los feroces collas aymaras o víctimas de penosas y prolongadas sequías, se desplazaron entonces hacia los valles y quebradas de la costa del Pacífico, llegando al fértil suelo de la antigua Arequipa, y fundando en los sitios más prominentes y pintorescos sus principales ciudades que llegaron a ser emporio de su cultura, de su comercio y de sus industrias importantes. La desaparición en forma prematura del Puquina como idioma no implica necesariamente la desaparición como etnia de esta cultura. Parece que hay que atribuir esa desaparición a un proceso áulico y cortesano por pugnas de poder durante el Incario y que determinó la pérdida de la fuerza central, determinando su rápida erosión como idioma vigente. Según el padre Leonidas Bernedo Málaga, por la pequeña y lacónica relación que hizo el indígena Juan Guaranca, descrito en su famoso libro La cultura puquina, se sabe que el último Sinchi que gobernó el gran señorío de los Puquinas fue Sacrún, vencido y muerto en la pampa de Nahuán o Usuña, al repeler una poderosa invasión de los Coya aymaras venidos de la región del Titicaca. Es de suponer que cuando Sacrún reinaba por los años 750 a 800 después de Jesucristo, el rico y poderoso estado Puquina había alcanzado un alto grado de progreso y engrandecimiento. Las obras portentosas de irrigación que había emprendido bajo tan excelentes auspicios estaban ya terminadas en toda la vasta extensión del páramo arequipeño. En aquel entonces, en todas las principales poblaciones del gran señorío Puquina, se levantaron templos en honor de sus dioses protectores para rendirles los homenajes de gratitud y veneración por tan inmensos beneficios recibidos en momentos angustiosos y desesperantes de su duro confinamiento, cuando su existencia se vio seriamente amenazada por el aspecto terrorífico del hambre, la sequía y la miseria. Es entonces que aproximadamente hacia el año 900 de nuestra era, los aymaras prepararon un poderoso ejército para invadir el territorio Puquina al mando del general Macuri. Este derrota a los Puquinas en la pampa de Usuña,
el rey Sacrún muere de un flechazo y su ejército se desmanda por diferentes sitios, y de esta manera el reino Puquina llegó a su ocaso. Lo que no se destruyó del patrimonio cultural Puquina existe en la actualidad. Estos restos ecológicos constituyen hoy una riqueza milenaria de los pueblos puquinas. Según la tradición oral y la historia, relatan que los pueblos de Puquina, Chilata, Seche, Chacahuayo, Segundía, Santa Rosa de Pucará, Talamoye, La Guata, Zaguanay, entre otros, tienen su origen histórico en el reinado de la cultura puquina. Tenían una agricultura y ganadería de primer orden, con sus respectivas fortalezas, como Churajón, en el distrito de Polobaya, otros centros arqueológicos en Poxi, en Arequipa, pero también se pueden apreciar centros religiosos y administrativos en el mismo distrito de Puquina, donde se pueden apreciar chulpas, huacas, destacando una importantísima huanca que apunta hacia el Pichu Pichu, de la misma forma que existe otra de gran tamaño en Churajón. Pero ¿a quiénes adoraban los puquinas? Existen algunas teorías. Según Federico Aguiló y una investigación que ha hecho en los antiguos vocablos quechuas aymara, puquina y cayahuaya, se confirma la sospecha de una divinidad muy especial, el dios I, pues se encuentra una enorme fecundidad en muchos términos que empiezan con esta letra y que representarían a un dios pan-andino de la luz, el brillo y el reflejo. Es curioso que una de las provincias de Moquegua se llame Hilo, y esto precisamente significa reflejo de luz. Es una referencia directa al dios I de los puquinas y a sus manifestaciones a través de los espejismos, fenómenos frecuentes del altiplano boliviano. Existen muchos topónimos como este, como Ilave o Illimani, o se encuentran en los mismos fenómenos naturales como Illa o Illapa, que significa pensamiento, iluminación de la mente, luz, fuego o rayo. Recordemos también las famosas illas, que son piedras que se sacan del hígado de las llamas y que sirven para los hechizos y encantamientos de los antiguos yatiris. Sin duda, también existió una especie de Cristo andino, un dios, hijo de I o Huiracocha o Inti, que encarnó como un hombre o como un gigante. Hablamos del dios Tunupa.